Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho Hola, gusto. Hugo. Gracias por venir y, y estar aquí y conversar no solamente de cine, sino también a lo que lamentablemente nos lleva también el contexto, ¿no? Que es como la visión política que hay alrededor del cine y las cosas que creo que se han apagado por un momento, pero yo sé que van a volver, ¿no? Ni bien como que nos descuidemos un poquito, ¿no? Estamos cerca del estreno. ¿Esta es tu cuarta película? Sí, la Cielo cuarta. Oscuro, La Última Tarde, Amigos en Apuro y ahora La Piel Más Temida, ¿no? Exacto, sí. Sí. ¿Es tal vez la cartelera más temida la peruana o no? No. Sí, ciertamente una de las más temidas, ¿no? Por las condiciones de distribución, por Ujú. el tiempo que nos permiten a estas películas como la mía, ¿no? Ejercer el boca a boca, porque creo que si tuviéramos el tiempo para ejercer un boca a boca, hay muchas películas que se sostendrían más, ¿no? Pero Sí. estamos con esa espada de Damocles que son los 4 primeros días. Pero pasa, por ejemplo, que, ok, obviamente uno entiende que una película como la tuya no es como puedes ir a un banco, no puedes ir a una de estas como que giras de inversionistas a tratar de como que punchar, no en la realización que ya está, sino esta última etapa de promoción, ¿no? O Mm. sea, tienes, supongo, espacios como canales de YouTube, tienes la banda del chino, tienes Sin Escape, y de ahí como, ok, ¿dónde puedo, no? O sea, a través la contraportada de Perú 21 diciendo hacer cine en el Perú es muy difícil. Ya cuántas veces más un director puede salir a decir eso, pues no. Ujú. No hay espacios, no hay lugares donde puede, Justamente por ¿no? eso es Exponer, que ¿no? ya desde la última tarde yo empecé un trabajo muy focalizado, porque claro, Ujú. La piel más temida, que se estrena este jueves 25 de abril, es, digo yo, la segunda de una trilogía fílmica que ya está hecha, ¿no? Claro, La última tarde era el reencuentro de una pareja de subversivos emerretistas. Esta es la película donde la protagonista es la hija de un senderista. No claro. ese es el foco, ciertamente, porque también hay otros temas, su filiación, sus raíces, pero hay un vínculo de ese orden. Y en la tercera película, que se llama Álbum de Familia, es el hijo de un militar. Entonces, Claro. son películas que están tematizando desde el presente los ecos, los lastres del pasado, ¿no? Entonces, eso le da a la película un valor de discusión, de reflexión De y todas por lo maneras. tanto académico. Entonces, Inmarketeable, digamos, a y nivel, ¿no? marketeable, También, ¿no? Sí. ciertamente. Y ciertamente lo estoy intentando marketear desde el aspecto académico en las universidades. Claro. Y ahora que yo me he acercado a conversar con varios profesores para proponerles la película y hablarles de ella y decirles que desde mi punto de vista creo que sería una película interesante para que sus alumnos puedan verla, Ok. todos ellos recuerdan La última tarde. Entonces, no Sí. tengo mejor marketing para La Bien. piel más temida que La última tarde. No dicen amigos en apuros. No, No, no no, dicen no. esto. Podemos hablar también de eso, ¿no? Por Pero supuesto, me claro que parece sí. interesante, como que no sé, a ver, si vamos ya de frente a unos temas que me deja la película, Sí. está ese tema de, ok, en el cine peruano, cuando hemos tocado mucho, mucho, mucho el tema, obviamente, del terrorismo, el conflicto armado interno, no quiero entrar en esa discusión, así como en el cine argentino se habla de la dictadura de Videla, así como en Chile se habla de Pinochet, pero tal vez han sido pocos los que le han puesto rostro a esas personas que decidieron, ¿no? Ir en contra del Estado peruano, ir en contra, ¿no? de la gente. Tú no tuviste ese miedo. Tú has podido tal vez darle rostro, darle personalidad a estas personas, ya digamos Ujú, a posteriori, ya con el tiempo, ¿no? ujú. ¿Es una responsabilidad un tanto fuerte o sientes que es como, No, no no? es una responsabilidad fuerte porque Ujú. además nunca lo sentí como algo de lo cual yo me tenía que ser responsable. Claro, Fluyó desde la cinefilia. Yo siempre digo, yo soy un cineasta. No es que yo soy un sociólogo, ni remotamente. claro. Pero, por ejemplo, ya con La última tarde pasó unas cosas interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en particular el mail de un amigo Ujú. eh, que me contaba cómo él vivía en Chaclacayo y cada vez que habían apagones, Ya, se moría de temor de que su padre no llegara, porque esos seres malignos llamados terroristas lo iban, seguramente podían dejarlo sin padre. Y claro. viendo la película se dio cuenta que empatizaba con ellos y salió conflictuado y me escribí eso, ¿no? Es decir, lo que estaba haciendo era poner en su exacta dimensión a esos sujetos demonizados, ¿no? Claro. Lo dicen también de otra manera alguien como Alberto Galvez Oleachea, ¿no? Claro, nosotros cuando tú nominalizas terrorista, parece que ya estás hablando de un ser maligno, tal Claro, que ya si como lo... un sucubus, ya, Sí, ¿no? sí, 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 de claro, si acuerdo, de un demonio casualidad delante. entra a un Sí, gallinero, seguramente viola o degolla gallinas, ¿no? claro, claro, claro. Perverso en sí mismo. Cuando
Y una cosa que le pasó a Lucho Cáceres, ciertamente, ¿no? Después del proceso que supuso la última tarde, dice, empecé a descubrir que esos sujetos podía ser mi vecino del costado, Tal mi cual. compañero de la universidad, ¿no? Ujú. Y entonces eso creo que permite una visión bastante más madura, ¿no? Sí. Madura, compleja. Y salir de ese infantilismo y de esa taradez a las que nos ha llevado el fujimorismo y esta derecha Ujú. imperante, ¿no? En la que, por ejemplo, tú descalificas a un estudiante universitario que tiene la necesidad y acaso el legítimo derecho a protestar llamándolo terruco. Si te ponen el nombre, el epíteto de terruco, te jodiste. Y bueno, lo suavizan, lo matizan, filo de ruco, Sí, ¿no? claro, Con ¿no? esa Y terminología, del, ¿no? y del terruqueo al caviarismo hay un tránsito, ¿no es verdad? Pero Claro. ¿esas qué son? Son herencias de esa época, herencias ideológicas, herencias en nuestra manera relacional, pero son taras. O sea, a veces yo me pongo a pensar y, obviamente, en cuanto a todo lo que tenga que ver, Mm, digamos, dentro del marketing gringo, sí, le pudieron dar rostro a los nazis, pudieron hacer grandes personajes sí, del nazis, sí, sí, malvados, obviamente, totalmente fuera, desprovistos de toda empatía. sí. Pero hubo, ¿no? En la lista de Schindler, Mm, Amon Goth es un personajón, ¿no? mm. Aquí en el cine peruano he visto, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Como La Boca del Lobo, donde no No aparecen, aparece. ¿no? Tarata, que es sobre la clase media, pero aparecen, pero ahí como si fueran fantasmas alrededor de ellos, ¿no? Difuminados, ¿no? Sí. Sí, tal vez la película de Fabricio Aguilar, ¿no? Trató, pero igual no hay esta distancia que no sé si puedes sentir esa distancia entre lo que es evidentemente un director limeño con respecto a entender realmente y abrazar ese tipo de temas que Mm, son afuera de su contexto, ¿no? mm. No sé si tú, por ejemplo, has tenido entrevistas con ex senderistas, entrevistas con ex emerratistas, como que a profundidad, como No para... deliberadamente para hacer la película, Ujú. las tuve en mi proceso de crecimiento. Ok, Yo soy un estudiante que estuvo en Católica, estuve en San Marcos en esos años ujú, y he tenido amigos de la militancia, por supuesto. He claro. tenido un amigo muy querido que, por ejemplo, de hecho, esto creo que nunca lo he contado, pero hay un momento en la película en la que el personaje de Amiel Cayo, ¿no? Está sentado y cuenta, ¿no? Claro. Yo tenía amigos y hubo uno que se acercó y me dijo tal y cual cosa, ¿no? Por ejemplo, ese es un relato que tiene que ver con un amigo que yo conocía, que estudiaba en la universidad y que se volvió senderista, ¿no? Y que pasó de ser un tipo alegre, divertido. Recuerdo que andaba con 2 cucharas en el bolso y que las utilizaba como castañuelas cada vez que nos bebíamos unas cervezas. Y de Claro. pronto, en cierto momento, cuando empieza una militancia, se convierte en un tipo, pero seco. Y recuerdo esa frase textual, le dije, oye viejo, haz toda la revolución que quieras, pero no pierdas tu alegría. Y él me dijo, tú la vas a perder muy pronto. Esa frase está Es un buen recuperada momento de en la la película, película, ¿no? pero Sí. tiene que ver con eso. Entonces, yo nunca hago investigaciones a propósito de la película. Es Ujú. parte de mi propia formación, de mi propio proceso, de mis lecturas, de mis vivencias, ¿no es verdad? Claro. ¿Es entonces al final como una preocupación tuya el hecho de que sale esta película y de nuevo se retome esta discusión, más de que pueda beneficiar a la película, evidentemente, ¿no? Que este cine tiene una mirada no necesariamente reivindicativa, pero sí tendiendo puentes hacia lo que fue el conflicto armado, ¿no? O sea, tú le pones rostro a un emerartista, le pones como que pones como protagonista a la hija de un senderista, ¿no? Entonces como que de nuevo es una película que gana incentivos del Estado, que habla un poco sobre la gente que vivió en esos años y que obviamente de nuevo se rebeló en contra del Estado peruano y demás, Ahora, ¿no? en el cine que hago, sí, tienes toda la razón, por supuesto, Ujú. pero yo siempre digo que el conflicto armado y sus ecos son un background, es algo que está atrás, ¿no? En esta película, el foco está puesto en qué? El foco está puesto en que una muchacha Ujú. que llega al Perú y que tiene un vacío paterno y del cual no sabe nada, ¿no? Claro, De pronto descubre su padre y descubre esa familia paterna y descubre cómo en sus orígenes, por ejemplo, hay una familia materna de hacendados, ¿no? Cusqueños, y hay una familia paterna, cusqueños también, pero campesinos, humildes. claro. Y empieza a hurgar, a descubrir, a reconocer. Además, creo que hay un valor particular al que yo le encuentro, que tiene que ver con el reconocimiento de tus raíces andinas. Un país que las niega sistemáticamente, ¿no? Sí, eso sí no queda ninguna Un duda, ¿no? país en el que la marronidad es Te algo ponen un escalón proscrito. abajo, Sí, sí, te ponen un claro, de escalón todas abajo, sí, maneras, claro. sin duda, ¿no? Y entonces es una película en la que eso está en juego, que está, por cierto, jugar con mis propias raíces andinas. Yo soy de Ujú. Huancayo, mi madre es de un pueblo llamado Hualguas, y yo los domingos iba y visitaba a la tía abuela que vivía en una cocina como esta, ¿no? Claro. Entonces,
para mí ha sido importante explorar también toda mi experiencia de lo andino y mi conocimiento de lo andino, además, ¿no? Claro, yo he visto la película, o sea, me gustó, valoro demasiado el personaje de la abuela. Me parece fundamental. También encuentro ecos con cómo mi abuela se desarrollaba y se desenvolvía en el sentido de que no es como esas típicas abuelas de novela que va a venir, va a conocer a su nieta y la va a abrazar y va a ser un momento como vale la pena soñar con la cámara dando 360. No es un momento así, ¿no? Pero donde va como esa sensación de que te reconozco, pero te voy midiendo. Y así como te voy midiendo, te doy pequeños esbozos de cariño, o mi cariño no es de una manera a la cual la otra persona está acostumbrada, ¿no? Entonces, esos detalles me pareció que estaban muy bien trabajados. ¿De dónde conseguiste esa señora, por favor? La actriz María Luque es una actriz boliviana, ¿no? Oh, De hecho, creo ok. que ese fue probablemente el casting más complejo. ¿Por qué? Ujú. Porque es bien simple. Si tú eres una mujer de polleras culturalmente andina, en el Perú no eres actriz, Claro. por supuesto. No, eres campesina, empleada doméstica, 500 cosas más, pero no eres actriz. Eso no es privativo. No le pertenece, no es una posibilidad para alguien con esas condiciones. Y Claro. entonces, cuando empecé el casting, las personas que fisonómicamente podían ser andinas no lo eran culturalmente. Y entonces, cuando intentaban parecer andinas, imitar motosidad, pues me hacían versiones edulcoradas de la paisana Jacinta, ¿no? Claro, qué duro, Lo cual qué era duro. atroz. Claro. Y entonces, y las personas que eran genuinamente andinas, que no eran actrices, pues no lograban todos esos matices que yo necesitaba para esa abuela. Y recuerdo que hablando desesperado, porque además me iba a los mercados en Cusco, me acercaba a las señoras de pueblo, me mandaban al cuerno en una y Claro, otra. claro. En Se fin, te cae la película, se si me no hay un cae la película, personaje claro, claro. así, ¿no? Y en cierto momento a mí el Cayo me dice, oye, en Bolivia hay un colectivo llamado las Corihuarmis, mujeres de teatro que son todas mujeres de pollera, ¿no? Qué buen Y descubrimiento, ella qué buen en centro. particular es una comerciante Ujú. ambulante. Así que bueno, le escribí a la directora, me puse en contacto con dos de ellas, hice el casting por video, me pareció que podía darlo, pero yo sentía que era mucha responsabilidad asignarle un segundo papel protagónico, que es lo que le pertenece a Sí. Dominga, el personaje, a alguien a quien no conocía. Así que le pagué el viaje, nos encontramos en Cusco y anduvimos 3 días, Ujú. de arriba para abajo. Y yo muy pronto tuve la conciencia de que ella era quien tenía que interpretarlo. Y era complejo porque tiene Sí. diabetes. Ah, opa. Y entonces ya cuando vino fue muy difícil. Y es más, ahora mismo acaba de ganar el premio a Mejor Actriz de Reparto de la Presi y en ese momento ya estaba en UCI. Está mal, Upa. está recuperándose, Esperemos que pueda ¿no? recuperar. Sí, sí, por supuesto. Sí. Pero lo que hizo es un gran trabajo, sí. Es este tipo de cosas que me parecen muy curiosas, como que ha aparecido en tu película y también, por ejemplo, en Willas Pirja, ¿no? La función de la abuela, ¿no? Que es ese nexo entre esa identidad que vamos perdiendo y también es otro lado que viene el de Juana, que es el de lado, supongo, multicultural, globalizado, tecnología y demás. Que igual en el personaje creo que no se refleja tanto, no es que ella esté con un celular, un Mm. smartphone o esté como pensando en eso, ¿no? Pero sí me llama la atención que al final esas son las voces que deberían aparecer en nuestro cine, pues, ¿no? O sea, obviamente está bien, cine de limeños, para limeños y consumir ese tipo de contenido, pero hemos dejado un poco de lado ese tema, ¿no? También Huayna, ¿no? Los abuelos, ese, por así decir, ese Perú que por ahí tratamos de ya pasar por encima, Mira, ¿no? Ya ahora está que lo olvidado. dices, Hugo, me vienen dos imágenes a la cabeza. Una, visitando a unos primos que Ujú. viven en la avenida Universitaria, que son plenamente citadinos, pero que Claro. ahí está, por ejemplo, la abuela de Polleras, y va a seguir siendo la abuela de Polleras, porque ya no puede vivir Claro. pues en Huancayo, ¿no? Sí, 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 sí. O algún amigo de la universidad cusqueño que de pronto, una casa hermosa, muy grande y muy burguesa, y de pronto ahí está la abuela de Polleras, ¿no? Es decir, todos tenemos una abuela de Polleras muy cerca, ¿no? Claro. Es decir, todos tenemos una proximidad andina muy próxima, por más que, aunque conservando solo el color, ya nos estemos cosmopolitizando, ¿no? Y ahora Claro. que lo dices, es verdad eso que hablas de Juana. Claro, Juana no está pues con los smartphones y tal en la película, pero es Juana Burga, es la top model de más trascendencia internacional que ha tenido el Perú. Definitivamente. Y es nuestra Claudio Pizarro del mundo de la moda. Exactamente, Sí. ¿no? Y tiene unos rasgos que son los rasgos peruanos, unas texturas y unos colores.
actores, estilizadísimos, por supuesto, pero está Acomodados, eso. digamos, a usanza de, digamos, la estética occidental, pero es Pero- evidente pero- que es un producto que solamente se podría dar en el Perú, Y ¿no? claro, y a mí me parece maravilloso que hay momentos en el plano donde tú ves esta mujer andina, aymara, y la ves a Juana y una tan otra, son muy bellas ambas. Hay unas proximidades. Podría uno hasta analogar en los rasgos, ¿no? Eso me parece, a mí me parecía particularmente sugerente, ¿no? Claro. Como, Esa decisión fue muy, muy buena, la de traer a Juana, si bien creo que, o sea, hay un peso que creo que todavía como que necesita como más rodaje y más cosas. Sí me acuerdo que cuando Lucho me comenta sobre la idea de la película, obviamente sale el estereotipo, ¿no? Sale lo primero y Claro. era, viene una top model aquí, no sé, estará con la nariz respingada, viendo esto con, ok, bueno, es lo que tengo que hacer un poco para experimentar nuevas cosas. ¿Tuviste ese miedo? O sea, porque Lucho me dijo que al final, en el trato, Juana es como súper amable, súper buena gente, ¿no? Pues mira, yo siempre, yo elijo por casting, no me Ujú. dejo ni atarantar porque una actriz tenga mucho trascendencia. Para mí, lo que manda es lo que mira, lo que mira la cámara, ¿no? Tú no miras en la cantidad de seguidores que pueda No, tener ni una remotamente. persona. No. Es más, de eso Mal, deberías un poquito más, Debería, ¿no? Sí. creo, pero no tengo ni conciencia de eso. No tengo ni conciencia de eso, para nada. Pero fue bien Tienes interesante. Instagram. Sí, pero no lo sé utilizar bien. Soy hombre de Facebook. Tienes TikTok. Ah, eres Facebook. Uf. Absolutamente facebookiano, ¿no? TikTok. Reptiliano casi. Ya. TikTok no tengo TikTok. Hay que Sí, darle sí, una sí, vuelta. Igual por curiosidad nomás. Sí, por sí, sí, curiosidad, sí. ¿no? Pero te contaba del Ujú. casting de Juana. Mira, yo todavía no había empezado el casting y de Ujú. pronto un día en Facebook veo un tráiler de una película argentina de Nicolás Puenzo que se llama Los Últimos. Ya. Y decía, para mí, para la mayoría de gente de mi generación, Juana Burga es la mega top model que vive en Nueva York y está en París, ¿no? Y de pronto decía Juana Burga y vi el tráiler y claro, en esta película, que es una película medio apocalíptica, están valorizando ese rostro suyo, ¿no? Permanece silente y me parece interesante. Ujú. Pero después dije, oye, es una top model, es altísima. Y estaba conversando con el productor y le digo, sí, porque dice que mide como 1,79. Y él me dice, yo mido 1,78. La miro, bueno, tampoco es la gran cosa. Entonces llamémosla, busquémosla. La Claro, busqué, claro. logramos contactarnos. Ujú. Justo ya de casualidad venía dentro de unas semanas a Lima, nos tomamos un café, que para mí siempre es el primer casting, y ahí intuí que podía ser. Le Claro. propuse hacer un casting justamente con Lucho Cáceres, que ya sabía que iba a ser el tío Américo, y a mí me gustó lo que vi como potencial. Lo dejé porque no estaba en proceso de casting, empecé a hacer el casting con otras actrices, pero muy pronto, hacia la cuarta, quinta, decidí que ya no iba a seguir haciendo, porque Ujú. ya se me había atravesado la imagen de esta muchacha frágil, delgada, O sea, alta, pasó por ahí bella. Estefania Orue, Nidia Bermejo. y dijiste, Algunas, no, ella algunas. No necesariamente en ese perfil, ni, Claro, ni ellas claro. en particular, creo. Y la llamé y le dije, vas a ser tú, ¿no? Ujú. Pero a mí bueno, yo siempre trabajo mucho en el previo, ¿no? Ok. La reescritura de las escenas. Así que, bueno, ella vino como un mes antes, Ok. estuvimos reescribiendo y nada, fue natural, lo hizo ¿Cómo se mueve el presupuesto de una top model a una película que ha ganado Bafo. Ministerio de Cultura? Sí. Claro. Bueno, para empezar, ella, eso, ¿sabes que nos lo pensamos con la Ujú. productora? Claro. Lo que le podíamos ofrecer era ridículo, minúsculo, que no compensaba ni la cuarta parte seguramente de lo que podía ganar por día. Claro. Pero creo que yo también le podía ofrecer otra cosa atractiva a alguien que estaba haciendo el tránsito actriz. Claro. Creo que le ofrecía la posibilidad de trabajar como el director de La Última Tarde, que ya había tenido cierta resonancia. Era consciente de eso también, Ok, ¿no? Y se lo sabía, dije. sabía la película. ok. Sí. Está bien. La había visto, le Ujú. pareció interesante, ¿no? Entonces Claro. creo que los dos estábamos mutuamente interesados Vale. de trabajar uno con otro. Vale. Y justo viendo eso, ¿no? El tema de los premios tan cuestionado por un cierto grupo. Tú eres de los que más ha ganado. Creo Sí. que dentro de los directores has ganado por Cielo Oscuro, has ganado por La Última Tarde, has ganado por esa película 3 veces. ¿Cuál es el secreto, hermano? Trabajar como descosido, O a sea, lo bestia. tú armas los files, los bien armaditos. ¿no? Absolutamente, yo te O hay, cuento. o hay vara. Dime de una buena vez, aprovecha, suelta. Sí, hay vara en el Ministerio de Sería Cultura. impensable, pero alguna vez que he sentido, no, es más, te cuento algo, yo gané el Ujú. 2017 con La Piel Más Temida y el año posterior, el 2018, con Álbum de Familia. O sea, la última, el cierre La de que esa viene, que ya trilogía. está lista, sí. 4 veces. Sí,
4 Si veces. sumamos todos estos premios, ¿cuánto en teoría te ha dado el Estado para que No entregues y sé, devuelvas como arte? 1.000.000 de soles, 1 millón de más o soles. menos, ¿no? Ok. ¿Y Y de de eso cuánto hecho, terminó en tu bolsillo? de la primera, nada. De la Ya. segunda, deudas. Deudas. Muchas, muchas, Ok. muchas. O sea, no, de eso no termina en tu bolsillo. Yo, Es que en ese es el álbum de familia, imaginario de la es el gente. El imaginario en es, álbum de te familia, entregan el dinero y soy va a tu el cuenta. único que no ha cobrado. Todos han cobrado excepto yo. Pero te cuento una cosilla. Yo Ujú. sentí, incluso en el propio ambiente cinematográfico peruano, una cierta animadversión, ¿no? Oye, ¿qué le pasa a este? Que está ganando 2 premios. Y a mí, y lo decían en sotoboche nomás, a mí me hubiera encantado que me lo dijeran a la cara. Sí, claro. Porque le hubiera dicho, oye, perdóname, yo he ganado 3 veces la beca de Fundación Carolina, donde se presentan más de 1.000 guiones y eligen 16. Ujú. O sea, y si los he ganado será porque cuando yo escribo un guión, le escribo 8 o 9 versiones, Ujú. ¿no? Cuando yo presento una aplicación a DAFO, una sinopsis, se lo digo a mis alumnos, de apenas una página, le meto 35 o 40 horas de trabajo porque escribo y reescribo. Y si los gano es porque me aboco y porque mi sentido vital y existencial es hacer cine. Y porque, como les suelo decir a los alumnos, a veces a una sinopsis yo le meto 40 horas de trabajo, la leo, la releo, le cambio comas. Cuando yo tengo que hacer una postulación al Ministerio de Cultura y presento lo que se conoce como motivación del director, he Claro, llegado a escribir 15, 16 páginas, ahí donde algunos directores hacen una, porque trato de darle vigor y sustento a todo lo que estoy haciendo, ¿no? claro. Entonces, pues nada, Gano porque soy bueno. y Ok, porque trabajo durísimo, claro. durísimo, mucho. Sí. Y entonces, ¿por qué se debe defender esta ley? ¿Por qué puede venir alguien como Adriana Tudela, Cabero, a poner en duda y en cuestionamiento esta ley? Ellos pueden venir a hacerlo Ujú. porque les nace de la más pura ignorancia y porque tienen la impunidad de la ignorancia solamente, ¿no? Porque una ley como la que tenemos ahora Ujú. eh, brinda réditos incluso desde lo económico, ¿no? Vamos a empezar apuntalando eso. No es un dinero que se regala y se dilapida. Es un dinero que se invierte, Claro. porque hay un estudio de la Universidad del Pacífico que establece claramente que por cada dólar que aporta se dinamiza 1.3 o 4 la economía. Es decir, cuando yo filmo La piel más temida y me voy a trabajar a Cusco, por ejemplo, Ujú. alquilamos un hotel y estamos dinamizando una industria hotelera, alquilamos equipos, catering, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos Claro. generando una dinamización de la economía. Y ahí es donde me acuerdo que Ghibellini en Canal N te dice, ¿no? Pero bueno, eso de dinamizar la economía puede ser también construir una carretera, Sí, ¿no? claro, seguro. O sea, yo siento que ese no debería ser el primer punto. Es mi humilde opinión, ¿no? De dinamizar la economía o incluso dinamizar el turismo, porque creo que al final son como que cosas cuestionables y creo que es más efectivo decir que simplemente estos premios se deben respetar porque la cultura tiene un lugar importante y porque simplemente debemos de tener. Ahí va. Pero efectivamente creo que ese es un argumento que es muy difícil de que alguien que viene con la agenda te lo compre, Sí, ¿no? pero cuando yo digo, y lo decía ahora No. también, en primer término, es porque estoy utilizando lo que probablemente ellos creen que es nuestro argumento más débil. Claro, claro. No, 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 no. Porque Ujú. por supuesto yo soy un convencido, estoy totalmente convencido de lo otro, del valor de lo cultural. Y vamos a poner en concreto qué significa eso. Por Claro. ejemplo, una película como Pacha, que es la primera película que se habla en Aymara, le permite, parafraseando lo que dice Jorge Bruce, por ejemplo, ¿no? Ujú. Probablemente a un ciudadano aymara de pronto reconocer que su lengua es una lengua de vigor y estatuto que permite hacer esas cosas que se llaman películas. Jorge Bruce, en ese libro maravilloso que es Nos habíamos choleado tanto, cuenta, ¿qué pensará, por ejemplo, aquella muchacha de rasgos oriundos que un día camina por una avenida y ve que todos esos eslóganes y banners corresponden a modelos estéticos que no son el suyo, Claro. ¿no? Entonces, cómo ese acto ya está mermando una percepción personal. En ese sentido, que un aymara vea que su lengua, sus colores, sus historias, sus registros tienen el estatuto de estar en una película como Pacha, que además ha dado la vuelta al mundo, es un acto de fortalecimiento, pero además de visibilización de ciertas problemáticas, como en ese caso, por ejemplo, el abandono de las culturas. Claro. Pero la parte más criticable, deleznable de ese proyecto nefasto de Tudela y de Cabero era el cuestionamiento de los cines regionales.
¿no? Tuvieron El mayor logro, en mi opinión, el mayor logro del Ministerio de Cultura es generar ese premio digamos, de producción exclusivamente para gente de regiones, ¿no? O sea, porque al final en el Perú no es que haya talento, no es que no haya talento, falta acceso al dinero, a capital, a oportunidades. Y ha ¿no? bastado esa oportunidad para que el talento emerja con una contundencia que nosotros, los cineastas que estamos creando desde Lima, nos veamos sorprendidísimos de la calidad de, por ejemplo, Yanaguara, Claro. ¿no? Que es la última película de los Catacora, o Historia de Chipivos, de Omar Forero. Es decir, y como lo dicen varios directores, en este momento es muy probable que el mejor cine que se hace en el Perú es el cine regional. Ese, no nos olvidemos nunca, que querían derogar Tudela y Cabero con el argumento de que era una discriminación positiva. Discriminación positiva, ¿no? Colocando Atroz. en un mismo lugar a alguien que acá, con los contactos que tiene, sí puede llegar a generar un dinero para tener un proyecto sobre una película, comedia romántica, lo que sea, ¿no? Con alguien que obviamente está en otro contexto. ¿no? Exacto. Ya han bajado un poquito las revoluciones, creo ahorita están más importantes, creo que su foco está más en cambiar la constitución y demás, ese tipo de cosas, pero en algún momento va a retomar, ¿no? Y cuando yo estaba viendo esta última película, como que no quería ya, pero en un momento como que ya supongo que es tanto el efecto que este debate inútil e inerte ha hecho en mí, que es como decir, uy, esta película Cabero la va a odiar, si es que la ve, que probablemente no la vea, pero igual va a decir, no, pro terrucos, y va a volver a argumentar un poco en ese sentido, ¿no? Y es como dije, ellos están ganando, están generando esa pregunta en mí. No va a hacer que disfrute menos la película, pero sí va a poner en cuestionamiento de, ok, el debate al final no va a ser los temas que pones al final tú en la película, sino es, ¿no? Esa filiación o ese tufillo de disonancia que ellos van a sentir, ¿no? Más o menos, no estoy tan seguro, ¿eh? Ujú. ¿Sabes por qué? Porque cuando se estrenó La Última Tarde, por supuesto, mucha gente decía, porque eso era mucho más claro, ¿no? O sea, Claro. ahí los dos Pero igual únicos eso está grabado protagonistas en eran provincia, Cusco, ¿no? Ya, Entonces pero yo digo que le agrego los un dos- poquito más, ¿no? De Los dos miedo únicos para ellos. protagonistas eran subversivos, pero nadie reparó en eso. Ujú. No, nadie criticó. Creo que vieron el fondo del asunto. Es decir, Con ¿qué fe. había pasado? Sí, ¿qué había pasado con las ideologías de esos jóvenes que profesaban en los años 80? Ujú. ¿Cómo se sentían en este presente? Y yo creo que en esta película van a acabar viendo, sobre todo este reencuentro y descubrimiento de tus vínculos y tus raíces, ¿no? Ujú. Allí el hecho de que uno de esos vínculos y de tus raíces sea alguien que fue senderista es un adjetivo, no es lo sustantivo, ¿no? Ujú. En todo caso, ahí lo sustantivo sí es otra cosa, que es darse cuenta de cómo, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Perviven, ¿no? Esas diferencias sociales tan claras. Creo que eso es uno de los focos, ¿no? Sí. Y otra cosa también, no necesariamente la película aborda el tema del perdón, pero también me hizo como que pensar mucho en ese tema, ¿no? En la resociabilización, si es posible, con un senderista, como me trajo esta película, no sé si te acordarás, La vida de los otros, ¿no? Sobre como una espía del Stasi que empieza como que a hacer como un circuito de espionaje sobre un literato y que la película concluye, pues, ¿no? Con esta persona siendo, pues, ¿no? Escondida en el recoveco del fondo del Estado, ¿no? Entonces, como que hay un momento, sin ser muy spoiler, en donde se plantea la pregunta de la libertad, ¿no? En frente a una muerte inmediata, ¿no? Entonces, obviamente, desde nuestro lado se plantea un debate en que hay un perdón que se le puede dar, por ejemplo, a un dictador, ¿no? Como Alberto Fujimori, después de tantos años Si alegando estuviera que hay- realmente terminal, si estuviera como el realmente personaje, terminal, ¿no? ¿no? Y está también el otro lado de ese trato también se le vería como en pro de una reconciliación nacional, también se le debería dar a los senderistas, ¿no? Como que me quedó también esa sensación como punto de partida para un debate, me imagino, en una clase con un montón de personas, ¿no? Ujú, Y esas son, supongo, las preguntas que pueden incomodar, ¿no? ujú. Esas son las preguntas que pueden como que generar materia gris y a veces, ¿no? Pueden verse como un tanto peligrosas, ¿no? Y sí, y porque incluso desde la verbalización de la propia abuela y a su manera, ¿no? Sí. Puede identificar que esos sujetos demonizados, que eran los senderistas, ¿no? Nota a pie de página, este es un senderista
que asesinó muchas personas, lo Claro. dicen en algún Sí, momento, está, ¿no? está Y, dialogado. y que en cierto momento, cuando ella recuerda, ese hijo Ujú. le decía, estamos haciendo esto para que no haya peones, mamá, ¿no? Que es una formulación muy simple, pero que da cuenta seguramente de lo que eran el motor de todos esos movimientos revolucionarios de la década de los 60, 70 y tal, ¿no? Claro, que está muy en Era, boga, ¿no? sí, Sí. claro, porque en aquella época se pensaba que esa era la manera, ¿no? De lograr una cierta equidad o de que no hubieran tantos pobres, en fin, ¿no? Que es algo de lo que a veces nos olvidamos, ¿no? Sendero ciertamente es un movimiento asesino, que duda cabe, uno de los movimientos políticos más letales y asesinos que hayan habido, Sí. pero que responden a un país con unas taras y unas asimetrías que un documental como La Revolución y la Tierra, por ejemplo, Ujú. permitió que los jóvenes descubrieran, ¿no? No nos olvidemos nunca en qué país surgió, pero además, ¿en qué país estamos? En este momento ya no tenemos, en este es un momento de podredumbre, de profunda podredumbre, de asco, que es lo que puede generar esta clase política. Ujú. No hay escapatoria. Y ante una situación en la que no hay escapatoria, a veces las respuestas son radicales, porque no se puede vivir en la ignominia ad infinitum. Y desde el cine o desde la concepción tuya a la hora de reflexionar sobre esos temas, ¿no te has puesto a pensar fácil también en algún momento cuestionar ese antifujimorismo que me mencionaste al inicio? ¿No? Así como también pueden haber preguntas en pro de darle una nueva mirada a este fenómeno, también no está también como, no dirás, ¿estaré yo un tanto fanático con respecto a mi antifujimorismo? Y si me lo pongo a pensar, me basta escuchar a Rosángela Barbarán para darme cuenta que no, que no. Claro, ¿no? O Sí. sea, Qué bueno que porque la derecha en su vena artística aquí en el Perú es muy mala, ¿no? No hay no películas, existe. no hay, ¿no? No, Dice, no. se hace una película sobre Heró, se hace una película sobre el cojo Díaz Canseco, y yo digo, bueno, pues, o sea, si es que por ahí, ¿no? Alejandro Muñante quiere hacer un documental, bienvenido sea, y si quiere participar el Estado, bienvenido sea, Sí, ¿no? claro, sí. Pero evidentemente creo que Pero que no, incluso en algún sentido no. sería interesante, ¿no? Sí, Sería claro. interesante que alguien haga un documental para ver cómo esa derecha antigua de Ribagüero y qué sé yo, no sé si derecha era Belaúnde, era gente, a ver, que tenía un pensamiento de Claro. derecha. Hay mucha gente que habita esta derecha que no tiene pensamiento, que es simple y sencillamente delincuente, creo. O sea, no estoy exagerando, no estoy adjetivando. Claro. No es un adjetivo. Uno ve cómo pueden estar siempre asociados en las causas nefastas. Todas, ¿no? Critican el No, siempre es como aborto. Es antinaturaleza, ¿no? impresionante. ¿Cómo se llama? Derechos de la mujer, del hombre Es que incluso, son ¿no? Y casi una demás, ¿no? caricatura de derecha. Sí, claro. Pero es que el otro lado también, el otro lado no ha ofrecido tampoco un plan viable, un plan realmente programático, un plan de país. O sea, no sé si en manos de Verónica Mendoza, ¿no? Hoy seríamos otra cosa, ¿no? O sea, siempre hay esta acción-reacción, siempre, ¿no? Pensar que a veces tenemos futuro aquí en el Perú es un poco complicado, Es ¿no? que es Pero como, no sé, yo sí, debo confesarte que intento no enterarme del país y abocarme a escribir compulsivamente una y otra versión, porque... pero es imposible, porque yo siento que No, hay no, sí, en La Última seguro. Tarde y en esta película Sí, claro. es, o sea, no es obviamente una parodia de la realidad ni nada, pero sí obviamente responde a estas cosas que no terminamos de sanar Y y ayudan a profundizar en el diálogo así alguien venga y esté totalmente en desacuerdo, ¿no? sí, sin duda, Este, sí, claro, forma parte de sí, un proyecto reflexivo de memoria y todo eso. Pero a lo que me refiero es a que en lo cotidiano, por supuesto que se filtra. Yo no puedo vivir en en una urna, claro. pero es que es muy desgastante, ¿no? Sí, no, Es eso sí, no queda absolutamente ninguna duda. desgastante y depresivo. Sí. Y es tal vez por eso como que, o cuál fue el impulso que hubo detrás de Amigos en Apuros, que sí es una obra totalmente diferente a lo que venías planteando, ¿no? No, te lo digo muy claramente. Este cine personal, autoral, artístico, como lo quieras llamar, es un cine que demanda de cada uno de los cineastas, y podría mencionarte a todos ellos, Ujú. nos demandan 8 años de vida. Esta en particular, La piel más temida. El guión lo escribí el 2015, el 2016 gané la beca Carolina, 2017 gané DAFO, 2019 gané Ibermedia, 2020 intenté filmarla y vino una pandemia, etcétera. Y recién son 8 años de inversión vital permanente, que a Claro. veces no nos dan un céntimo. Yo no he cobrado.
O ¿Y de sea, qué vives? vivo de ser profesor universitario, por supuesto. Nada más. Única y exclusivamente. Criptomonedas. No, nada de eso. Ojalá algo. lo supiera. Ojalá lo supiera. Vivo de ser profesor universitario. Y entonces, Ok. pero ese es mi sentido de vida, ciertamente. Y entonces, por supuesto que cuando veo que las comedias son exitosas, me entra la fantasía, oye, qué paja sería vivir del cine. Y en ese momento Lucho tenía esa idea, una vieja Claro. idea. Y nuestro propósito, por lo menos el mío, el de Ujú. Lucho tal vez no necesariamente, el mío era, oye, poder alguna vez ganar dinero del cine. Cosa que no ocurrió en lo más mínimo, porque fue un proyecto probablemente fallido a varios niveles, sin el probablemente, pero que, por ejemplo, intenté desde una cierta ignorancia en esos temas, porque además no es el tipo de cine que me interese, ¿no? Pero intenté hacerlo lo más digno, decoroso posible. O sea, Y, ¿pero por qué? ¿Porque no había presupuesto? no, ¿O no, 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 porque...? no, no, no. O sea, porque yo siento que a veces es un poco peligroso No. como que desasociar esa idea del cine, digamos, de autor que del cine comercial. Creo que más importante es cuando se tienden puentes, Pero la aproximación, ¿no? es que yo creo que, por ejemplo, pero es que eso te... O sea, no porque en el otro lado, Amigos en Apuro, digo, oh, no, me faltó un plano secuencia con 20 cambios de colores, ¿no? No por necesariamente eso, así, sino ¿no? que, qué sé yo, no sé, tengo la impresión de que las cosas que han funcionado, porque los números que hizo no eran muy distantes de comedias que aprecio, como en el cine, por Ujú. ejemplo, estábamos por allí, pero esta era una película que necesitaba hacer muchísimo público, y para hacer ese muchísimo público probablemente hubiéramos tenido que apelar a un humor que no me interesaba, a un simplismo que no me interesaba, aun cuando la película ¿Es tenía sus tanto así? propias... Sí, Es tanto así. O yo sea, creo que necesitas para sí. llegar a más público, Me necesitas parece. bajar el nivel. Yo creería, cuando veo papá youtuber, cuando veo como en el cine, que me parecen Ah, ya, interesantes, ok, que eso ok, de lo ok. mejor, ¿a qué Vale, números vale. llegan? A 400, 450, no Ujú. llegan a los 2 millones, al millón que se necesita, ¿no? A Sumare sí, por ejemplo. A Sumare dices. sí, ciertamente. Locos de Amor sí llega. Sí, sí, sí. Pero Sí. además hay otra cosa, ¿no? Hay ciertos tipos, por ejemplo, el tipo de cine que yo hago, Ujú. creo que es un cine que, vamos, puede ser un poco más extendido, porque mi narrativa no es una narrativa que se interpone, no es una Claro. narrativa que prescinde. Ojo, yo no es que yo miro Tarkovsky, lo aprecio, pero Tarkovsky no va a ser pues, degustado por el público común y corriente, de ninguna manera. Yo creo que mi cine, como el cine de Almodóvar, como el cine de Ken Loach, es un cine que sí puede ser admirado por muy diversos Ujú. público, ¿no? Porque creo que tiene que ver con estéticas, ¿no? Hay una estética, ciertamente, yo intento que sea un cine con vigor, con profundidad, con lecturas, pero mis formas narrativas no se interponen. No, Ok. no hago un tipo de cine, pues, estatista, que se demora 35 minutos en un solo plano. No, pero por ejemplo, sí me hipersilente. llama la atención que, por ejemplo, en esa última película, los momentos dramáticos sí, no como una crítica, sí me gustan que sean como contemplativos, en plano, ¿no? Abierto. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando le informan a una persona sobre una venta y Ujú. con pisco de por medio, ahí dejaste Ujú. la cámara. Y me gustó que eso funcionó Sí, también, ¿no? sí, 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 y sí, entre sí. otras cosas eso responde que esa persona es un no actor. Y yo Ujú. necesitaba valorizarlo en toda su dimensión, ¿no? Porque lo que estaba ocurriendo allí estaba ocurriendo genuinamente y seguramente no iba a reproducirlo, ¿no? Entonces es una Claro. decisión, por ejemplo, que tiene que ver con cómo filmo algunas decisiones que estoy tomando, que también tiene que ver con esto, ¿no? Claro. Ese es un actor que no, ese es un personaje que no puede ser interpretado por un actor, porque esa mezcla de español quechuizado, precario, nadie me lo va a actuar. Eso tiene que ser genuino. Ya tendría que ser un crack, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, Sí. Takeshi Kitano, me acuerdo, director japonés, decía, ¿no? Si yo ya en el set veo que un actor no hace lo que yo pido, ya, pues cambio de ángulo, pues, ¿no? Lo muestro de espaldas, ¿no? Ya veo la forma creativa, ¿no? Eso Mm. también, esas decisiones de resolver, Mm. ¿no? Son al final, pues, lo que hace la chamba el director, ¿no? Pero Mm. estamos en Amigos en Apuros, que al final tú tienes una expectativa de ¿cuántos espectadores? Probablemente millón, el 2 triple, millones. Porque además era una película Uf, ¿y que cómo había sido debe ser hecho eso? con inversores que Claro. perdieron su dinero. Así de simple y categórico. ¿Y te hablas todavía con esos inversores? Nos estuvimos hablando, sí, ciertamente, ¿no? Se quedaron muy molestos, Uf. sin duda, ¿no? O sea, sorry si es que no quieres hablar de esos temas. Yo soy súper curioso, a mí me gusta, ¿no? ¿Cómo debe ser
para una persona tener una expectativa, como por ejemplo la de ir, me imagino, al Mundial 2022 y Sí. que no fuimos, pensar que uno iba a ser 1 millón de espectadores y ver que la cifra no sube, Pero también hay ¿no? otras expectativas diversas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando iba a lanzar La Última Tarde, la Ya. distribuidora me dijo, uy, tienes 2 tipos hablando, más de 12,000 más de 12,000 espectadores no vas a hacer. Y yo me decía, no, ¿cómo no? O sea, y ahí es donde hice ese trabajo de hormiga minucioso. Yo mandé 600 o 700 mails a profesores universitarios proponiéndoles la posibilidad de que indujeran a sus alumnos a que lo vieran, Claro, etcétera, claro. etcétera. Eso, más otras campañas, hizo que pasáramos de un estimado de 12 a 40, por ejemplo, ¿no? Y yo me imagino lo más sorprendente que debe ser para un director como César Galindo de Willax Pirca, Sí, que logra claro. algo que es inédito. O sea, Claro. siempre, o sea, No, o Catacora nunca- enfrentándose a Avengers, Infinity War. y haciendo 40,000 Y haciendo espectadores, 40,000 con, espectadores, con la ¿no? película que es, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, a veces funcionan, otras no tanto, ¿no? Ujú. Hay tantos factores y claro, por eso es que, por supuesto, ahora me voy a poner proselitista, la idea es que los espectadores que nos están viendo sean, si son coherentes con su aprecio a un tipo de cine, es Ujú. importantísimo que vayan entre el jueves 25, Claro. el viernes 26, sábado 27 y domingo 28, porque mira tú que ¿Tú contra si- quién te vas a enfrentar? ¿Ya tienes mapeado contra quién te vas a enfrentar? Nunca me importa mucho, la verdad. Ah, no. No, porque... Si te dijera, pero si te dijera, pues no, te vas a enfrentarte, no sé, contra Duna 3, te dirías, Ah, bueno, sí, seguro. La verdad que no me he fijado porque no hay nada que pueda hacer porque ya la fecha ni la puedo mover, ¿no? No, pero o sea, igual, solamente me da curiosidad. Sí, ¿no? sí, Ok. sí, pero entonces por eso es que es tan importante que vayan a verla ese primer fin de semana. Y no porque sea una película peruana y que hay que apoyarla. Creo que trabajó lo suficiente como para que van a ver una película apreciable, que va a ser suficientemente Sí, lo es, emotiva lo es, y lo es. suficientemente reflexiva como para continuar este diálogo que es lo que establecemos desde el cine. Por ahí, siempre veo estos comentarios, obviamente por un tema de esa animadversión que se ha generado en torno a esa figura pública y algunos ampais que ha tenido. Siempre ese comentario de Lucho Cáceres actor, ja. No. Tú, creo que ningún otro director le ha tenido tanta fe a Lucho Cáceres. A mí me parece un muy buen actor. Sí, claro. Pero, ¿qué le podrías decir a esa persona que no puede quitarse ni siquiera el buen Kikín? Tú fuiste como que uno de los primeros que lo trae al cine con Cielo Oscuro y como que un poco le da esa, no, Pero ahí esa también, plataforma ahí como para también poder otra vez mostrar, ¿no? aparece lo único ¿Eres que fanático de Mil Oficios o garantiza no? el trabajo. No, Nunca tú viste sabes, nada de Mil pero, Oficios. Ok. sabes que lo impresionante de esto es que cuando yo contrato a Lucho Cáceres, lo contrato, Claro. no sabía quién era Lucho Cáceres. Y lo descubrí un día en Gamarra, cuando estábamos ya filmando. No tenía idea de Kikín. De Kikín me venía a enterar muchos años después. Ah, tú eres esnovista entonces, o no veías tele peruana. No, pero no por snob, No. es que porque realmente no me importa. O sea, no Ok. no lo miro, pero Ah, no por mira tú. snob, no por... ¿Y tampoco sabes quién era Mariela Zanetti? De ella sí. Ah, Ya, ok. ella sí. Por los Pero- calendarios y todo, por risas y todo. Ok, ok. Pero lo de Lucho es bien interesante Vale, porque, vale. porque yo, bueno, a ver, el casting de Lucho demoró como 4 meses. Ujú. Porque, claro, yo no sabía quién era él. Creo que había visto que pegaba a un reportero y me llamó la atención su tipo físico. Sí. Y entonces me encuentro con él en un café y me llamó la atención su manera de hablar. Recibí una llamada y empezó, "Ay, compadre, sí. ¿no? Y eso me pareció interesante. Pero cuando empezamos a hacer el casting, yo le daba mis referentes, él interpretaba y, en fin, tenía todos los vicios de la televisión. Entonces yo le decía, oye, estás interpretando un celoso, lo que no significa que es un monstruo, ¿no? Y le pasaba infidelidad de Berman, de Lee Pullman, Ujú. le pasaba referentes europeos, y luego volví a hacer casting y duró como 4 meses, ¿no? Y con él Ok. trabajé varios meses, 5, 6 horas diarias para extirpar todo eso que eran los lastres de lo televisivo. Y fue bien interesante. Digamos, los lastres de la televisión te refieres a esa La- sobreactuación. la interpretación y la ilustración. La ilustración. Ujú. Un personaje triste. Claro. Y esto, ¿no? Y lo fuimos descubriendo. Creo que no, porque además nos descubrimos nuestro vínculo. El trabajo de Cielo Oscuro es un trabajo que tiene 6 a 7 meses de trabajo con él, de 4 a 5 horas diarias. Claro. Y evidentemente su carrera a partir de ahí agarra viada por el cine. Porque, por ejemplo, fue tan... porque además hay un rasgo suyo que es la naturalidad.
ese Lo rasgo tiene. de la naturalidad. Y a partir de Cielo Oscuro empieza una carrera, has hecho 15, 17 películas, ¿no? Y Sí, sí, entonces, sí. y hemos desarrollado un vínculo que en Amigos en Apuros tuvo unas mutaciones particulares, porque ahí fuimos los dos guionistas, los dos directores, los dos Productores coproductores, también, ¿no? y Claro. entonces, claro, ya me ha resultado difícil trabajar luego en La piel más temida, porque nuestro vínculo es distinto, ¿no? Ah, Y para un siguiente proyecto que tengo, hubo, digamos, eh, hubo un evidente, no sé, roces, desencuentros nos también, ¿no? conocemos demasiado y como las Claro, parejas estamos tan cargados de historia, todas sus taras me perturban y las mías propias le perturban, porque soy un tipo muy ansioso. Y claro, entonces, claro, ahora claro. en el último proyecto en el que estaba, me decía, te acercas como un perro acesante cerca de mí y no dices nada. Yo pensé que eso ya había acabado con Cielo Oscuro. Uf, Entonces, pero vamos, o sea, cuando nos ponemos las pilas claro, en los trabajos personales que hago, creo que claro. es de lo mejor Va a que estar en hace Álbum de Lucho. Familia. Y ya está, el álbum de Ok. familia está totalmente filmado. Y aun cuando su Ah, aparición es ya. menor, en Colombia, ahora que estábamos editándolos, se quedaban fascinados con esos momentos de Lucho ahí en álbum de familia. Uf, ahora sí tengo muchas ganas de verla, ¿no? O sea, vi también Cielo Oscuro para prepararme de esta película. Y es como, obviamente las historias van por donde obviamente las planteas, pero como que sí siento que es una película con mucha sexualidad, con mucho desnudos. Hay una toma incluso como que cenital donde están los dos personajes. Ella está develando el busto. Hay también una escena de sexo con Mariela Zanetti, creo, dentro de un Es auto. casi una película porno. No lo iba a decir de esa manera, pero bueno, vale, ¿no? Y eso fue como un interés muy puntual que había no necesariamente en el porno, pero sí en esa exploración tal vez bien de cine peruano, bien visceral, bien sexual, bien de la carne, bien de la lujuria, de la pasión, de los celos, Yo no creo que esté que fue hablando de distendido, lujuria, ¿no? está Ok. hablando de miedo, Ujú. porque eso que siente ese personaje, ese celoso, ¿no? Ese celoso está sintiendo miedo, ¿no? Claro. Y es una película que tiene que ver directamente con Bergman. Bergman habla de los celos retrospectivos y este hombre que siente celos, no de los hombres que merodean su actual pareja, sino de los antiguos hombres, ¿no? Claro. Es un sujeto carcomido que está sacando el miedo y la furia en los momentos más íntimos. Y cuando yo digo en broma que es una película porno, es porque es una película osadísima, porque hay unas escenas en plano abierto, sexuales, en posiciones, Claro. pero que yo me acuerdo que en algún casting las chicas pensaban pues que yo quería vender carne. Que Y tú me eras acuerdo que Leonidas Segarra. Sí, sí, y me acuerdo que alguna chica me dijo, pero ¿por qué? Le dije, "A ver, perdóname, si yo quisiera vender carne no te llamaría a ti que no te conoce nadie. Yo estoy buscando actrices de verdad que pudieran encarar esto, ¿no? Claro. Y fue hurgar por los afectos, que siempre fue el mood de lo que me interesa, ¿no? Claro. Los afectos, los vínculos, porque hurgar la naturalidad de lo sexual, ¿no? Porque nos olvidamos que los hombres nos morimos de miedo, de que tu pene sea muy pequeño, de que no tengas la Que erección no suficiente, de responda, que no claro. respondas, de que seas insuficiente, que el del costado es más competente que Y tú. eso responde automáticamente a tu virilidad y a tu percepción de varón, pues, ¿no? Exactamente. Y entonces una Sí. película que estaba jugando con los miedos y los afectos, ¿no? Ujú. Como de la misma manera, La Última Tarde está jugando con los afectos de otra manera. Y esta, a mí, Claro. y me pasa en el cotidiano como cinéfilo, yo no miro terror porque me asusto, no miro ciencia ficción porque no me interesa en lo más mínimo, me pierdo, no entiendo. Eh, lo único que miro es cine de afectos, vínculos, porque miro el cine para llorar, me encanta llorar, Claro. que me sacudan y que yo pueda, qué sé yo, algunas veces obtener conocimiento de mí mismo y me interesa, por supuesto, que el cine que haga pueda hacer lo que cierto cine ha hecho conmigo, lo que yo he podido sentir viendo Nikita Mikhalkov, John Cassavetes. Sería espectacular para mí saber que pequeños fragmentos del cine que hago puedan tener ese efecto catalizador, vitalizante, emocionante, Claro, ¿no? pero justo a eso iba, ¿no? Con la última tarde y esa última escena, ¿no? Me acuerdo pocas veces he salido del cine y como me ha dado ganas de conversar y especialmente esa percepción que tienen por lo menos amigos cinéfilos y Mm. amigas cinéfilas, ¿no? Ya es una película que obviamente creo que es del 2016, ya ha sido Sí. debatida, discutida. Eh, Como que no sé si te interesa como compartir tu punto de vista o por qué, por ejemplo, la película termina en sexo, ¿no? Mm. O No es sea, hubo, sexo, hubo un plan, o no es sexo, no es sexo. es hacer el amor o es simplemente... Yo sentí como, Sí. en primera instancia ya, yo lo sentí como una sensación de culpa
y que yo como mujer me entrego a él, ¿no? En su acto más viril, ¿no? De satisfacerse sexualmente, por eso, ¿no? Por la culpa interiorizada y como un acto de ofrenda final, ¿no? No sé si mi persona está totalmente errada o no compartes, o no fue tu intención. Para empezar, prometo la próxima vez que nos encontremos, Hugo, traerte el libro de La Ajá, Última Tarde, buenísimo. donde hay unas reflexiones que yo escribo que se llaman notas del director, y hay Ujú. una en particular que tiene que ver con ese final, ¿no? Porque muchos amigos decían, Pili Flores decía, una película que me gusta, me encanta, al 99%, ¿no? Porque ese 1% final no lo toleraba, ¿no? Y algunos otros amigos, me ha pasado muchísimo, me ha pasado en Buenísimo, algún pero de eso se cine. trata, ¿no? Sí, sí, claro, en algún cine, me acuerdo en Valladolid, una mujer se para y dice, no le permito ese final. Furiosa, ¿no? A ese nivel, ¿no? Porque, Claro. a ver, y yo mismo recuerdo conversando con una chica en un cine en Ecuador, decirme, ¿y por qué no lo terminaste en el baño, no? Recuerdo haberme metido al cine para volver a ver mi película y ver si podía haberla terminado allí, y no. Yo creo que necesitaba terminarse allí. Pero hay varias cosas, ¿no? Ujú. Lo primero que tengo que admitir que es un final muy distinto a la película. Siendo una película Ok. predominantemente dialógica, esta es silente. Siendo una película predominantemente fría, esta es una película en tonos cálidos. Siendo una película en permanente desplazamiento, esta es una escena estatuaria. Yo sí creo que esta... Pero no es una escena sexual, es una escena, o sea, que existan dos cuerpos, incluso desnudos, no hay vigor sexual, no hay líbido, hay pena, hay un acompañarse, hay un abrazarse. Pero creo que sí, si pudiera volverlo a filmar, buscaría otra manera de filmarlo. Tal vez en, no sé, pero sí entiendo que haya gente que le gusta, porque también la hay, y Claro. hay gente que no le gusta, pero la detesta además, ¿no? Pero sí yo tengo que reconocer que es un final hay quienes creen que es un sueño, porque tiene También está otra la posibilidad, textura, también ¿no? está la posibilidad, ¿no? Sí. Multisémico, pero no era algo que me lo propusiera. Pero sí creo que esas dos personas que después de 19 años se encuentran y que develan tanto, están en ese momento de comunión. Y la comunión implicaba proximidad, contención. Por eso es que esta chica, muy lúcidamente, en Ecuador me dice, pudiste haberlo terminado en el baño, porque tengo contención, ¿no? Pero cuando lo vi, sentía que no, pese a todo que no, que le faltaba Ujú. algo de paz, de sosiego para un final. Era muy crispado, ¿no? Creo que Pero, digamos, sí, decidiste, o sea, poner de manifiesto, en primer término, la desnudez, ¿no? sí, porque Entonces, porque pudo haber simbólica sido, también. digamos, eso, pero, digamos, no sé si con ropa, no me quiero poner López Aliaga, ¿no? Pero sí como, digamos, o ellos tendidos, o ellos en un mismo espacio, o sea, Eso. en igualdad de condiciones, ¿no? Porque, claro, obviamente es Caterina Onofrio y abajo está Lucho, ¿no? Y yo Este... ujú. presumo que esos personajes se fueron al hotel a querer hacer el amor y no pudieron. Tiene todo el sentido. Tiene Y todo el no sentido. pudieron. Se Sí. quedaron en ese abracito consolador. Como decía Lucho Hernández cuando le dedica su poemario a Betty Adler, ¿no? Mi Mm, frazadita. Eran claro. unas frazaditas mutuas. Muy buena forma de colocarlo. Este, ya la última parte sí quisiera comentarte, ¿has visto el tráiler de Chabuca, De hace tiempo, la creo. película? Sí. Sí. O sea, ¿crees que esa es una de esas películas? O sea, las películas, o sea, esta idea de el cine peruano para que llegue a más espectadores y que no sean como espectadores espontáneos, creo que necesitan ese tipo de historias de nuestra cultura popular, ¿no? Pero obviamente con otro tesón, tal vez, ¿no? Con otra sensibilidad. Y creo que el tráiler de la película de Chabuca me dejó con unas buenas sensaciones, ¿no? No sé si eres muy fanático de un biopic o si de algún No. personaje, En ¿no? De la cultura general, peruana no te no. gustaría. No, Si no, te no. hagan la de Lucía de la Cruz, no. Porque siento que, no lo sé, no, pero es que yo mismo también tengo problemas en general con el género, ¿no? Ujú. Algunas veces he visto Van Gogh, creo que Pialat, y no me gustó. Leí lo que decía Bedoya, pero por más que lo diga el maestro Bedoya, yo no lograba encontrar lo que él encontraba. Claro. Se me hace difícil atrapar un personaje en su esencia, y pienso, no sé, hay una frase borgiana, ¿no? Que habla
Cuando dice estos malevos, orilleros, porteños, en el momento que saca la facón o el facón, ¿no? Y dice, en ese momento se definía y sabía para siempre quién es. ¿No? Claro. Ese momento fundamental, fundacional, ¿no? Casi ontológico. Yo no sé, no sabría encontrarle ese momento a muchas personas. ¿Qué me aportan? ¿Qué dicen? ¿Qué es esa vida? No, Claro. no. Y probablemente siempre va a estar esa comparación en relación al modelo, ¿no? Yo creo que me interesan más los anónimos. Los anónimos Creo que sí. también es a veces un poco esa lo importante que ha sido yo soy para nuestra sociedad y es como eso, nos gusta jugar al yo soy también, ¿no? En el Mm. cine también, ¿no? Como que sí entiendo que también es buena forma de atraer gente al público, ¿no? Y con respecto a la televisión, ¿ha habido en alguna vez algún acercamiento a grabar? Me Mm, dices que no ves Mil Oficios, si te digo que ves ahora alguna de las no, series, menos. tampoco, nada, No, no, no. ¿no? Y no hay un Probablemente. peligro de sentirte un poco desasociado de lo que se hace ahora, o sea, si una mera curiosidad de, la ficción va por acá y no, no es tanto lo mío, ¿no? Pero bueno, quiero ver en qué Pero es está que trabajando la gente, más bien ¿no? intento ver eso en cine, ¿no? O sea, Ujú. imagínate que la vastedad de cine que uno tiene, intento por ahí pescar cosas, ver, ¿no? Claro. Eh, Hay suficiente cine como para que no puedo verlo siquiera, ¿no? Creo que una de las Como, cosas que le falta, sí, a la ley actual del cine es, digamos, los estímulos directamente dirigidos para provincia y para Lima. Se llega a estrenar no solamente los estímulos a nivel de producción, sino preproducción, guión y también para colocarlos en salas comerciales. Lo que falta es esa formación del público, ¿no? es que es ¿Por fundamental. qué no está el Teatro Mario Vargas Llosa colocando ciclos de cine peruano todo el día? Bueno, pero digo una cosa mucho ¿No? más... ¿Por qué no hay una escuela de cine, Pero ¿no? es Del que Estado, ¿no? es que es Entonces muy... siento que al final es el círculo está incompleto, ¿no? O sea, invierto, ¿no? En cine, genero oportunidades de negocio, de expresión artística, y muchas de estas películas salen a cartelera compitiendo, obviamente, bajo las reglas del mercado de estas, de Cineplanet, de Cinépolis, de Cinemark, en una competencia obviamente desigual y demás, cero proteccionista, y no las ve el público que debería Es ver, que ¿no? esa formación de públicos le cabe directamente a los profesores y a los profesores universitarios, que es lo que soy. Yo te voy a Ujú. contar una anécdota que grafica esto. Pero ¿cuántos son también el porcentaje de jóvenes que van a la universidad, pues, Pero, ¿no? pero es que de alguna parte tienes que empezar a formarlo. Pero Sí, esto, ok. mira, yo dicto un curso que se llama Historia del Cine. A mí no me gusta el cine hollywoodense, jamás lo muestro por definición. En muchos sentidos lo Yo me quejo con detesto. mi director de carrera, ¿no? En muchos sentidos lo detesto, porque me parece una peste en términos de, etcétera. Ni Rápidos y Furiosos, nada. No, Ok, no, no, listo, no. vale. En fin. Pero, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que cuando dieron Blade Runner 2, me Ujú. entusiasmó. Entonces me tomé 25 minutos de la clase para hablar de Blade Runner 1, hablarles esto. Miren, chicos, 40, 25 minutos. Siguiente clase. ¿Quién vio Blade Runner 2? Levante la mano. Ni uno. ¿Qué? Como un imbécil. He hablado 25 minutos para que ninguno vaya. ¿Saben qué? Se jodieron. Ahora sí, dentro de 2 semanas me entregan un informe del Festival de Cine Europeo y cada uno imprime la entrada, ¿de acuerdo? Lo hicieron. Y muchos me decían, profe, gracias por obligarnos. Pucha, si no, no entraba, si no, no la hacía. Claro. Gracias. O sea, acá tiene que haber una actitud de compromiso. Por eso, como cuando yo hago eso, ¿no? Es más, en este mismo momento, Debes decir a tus alumnos, muchos de mis muéstrame la estudiantes... entrada, ¿no? de De mis La piel estu- más temida. No de la piel más temida, pero sí de la zona de interés, por ejemplo, en el Centro Cultural de la Claro. Católica, a los que Bueno. los he mandado a que lo miren, Ujú. porque lo tienen que hacer. Por eso son ridículas esos comentarios de alguna gente que dice, no se puede mandar obligar a los... Claro que puedes, debes. ¿Acaso algún profesor universitario honesto decía, no puedes... Nos decían, lees Borges, lees Claro. eso, lo lees nomás, bien simple. Porque, de nuevo, no le damos valor a las comunicaciones y creemos que lo puede hacer cualquiera. Si fuera a un profesor de Derecho o de Medicina, no le puedes decir, no, no puedes obligar a la No, gente. claro que ¡Lo puedes. obligas! Es parte de tu función docente. Tú eres quien sabe qué conviene a los alumnos en muchos sentidos, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, yo voy a conversar con unos alumnos, me dicen que quieren ser sonidistas, les pregunto, ¿han visto la zona de interés? Y digo, no. Lo primero que le digo, ¿sabes qué? Es inmoral. Lo tuyo es inmoral. La próxima semana, ustedes 4 o 5 que me han dicho que quieren ser sonidistas, vamos a conversar sobre la zona de interés, ¿no? Claro. Entonces, a muy pequeña escala, si cada profesor de colegio, cada profesor universitario se propusiera hacer esto, para empezar en los guetos educacionales, pues
formaríamos un público, porque es una cuestión de formación y de aprendizaje paulatino. Cuando yo a mis Sí, alumnos, claro, va a tomar tiempo, ¿no? por supuesto, Sí. yo les digo, estas películas que yo te estoy diciendo que mires, yo sé que no te van a gustar, porque tienes internalizado el ADN de ese cine hollywoodense y crees que las películas terminan de cierta manera, se musicalizan de cierta manera. Y cuando ven el cine, yo la primera cosa que hago en un curso mío que se llama Historia del Cine es mandar a ver los Dardenne. Y ven El Ah, niño de sí los se Dardenne y siente, ven claro. Rosetta de los Dardenne, ¿no? Y lanzé Ujú. la siguiente clase, no, están desconcertadísimos. Y a partir de ese desconcierto, pues vamos comprendiendo a dónde propende, busca ese cine, ¿no? Entonces, acá no sé si existen políticas, acá hay un nivel de compromiso, ¿no? Claro, Compromiso de hormiga, militante, porque el cine es una militancia. eso es un poco complicado, ¿no? Pero, ¿qué otra observación le harías qué otra posible mejora le podrías encontrar a esta actual ley del cine? Eh, para empezar, creo que deberían haber montos mayores y Ah, muchos tú te más quieres pelear con premios. todos, ok. Sí, por supuesto, porque vamos con una cosa concreta. Ujú. Cada año, cuando se presentan O sea, más o alguien va a decir, menos... totalmente ajeno al mundo, va a decir, este director que ha ganado 4 premios, Sí. dice que 675.000 soles que le entrega el Estado a cada uno de los 10 Sí, proyectos sí, sí, participantes no sí. es suficiente para hacer su No, no es película. suficiente. Y te explico por qué. Ujú. De hecho, no es suficiente eh, porque, por ejemplo, hay costos muy reducidos, muy miserables que se pagan para hacer la película, ¿no? Ujú. Pero además, a ver, vamos. Un cineasta peruano tiene el fondo de DAFO y tal vez Ibermedia y ahí se acabó. Es excepcional la posibilidad de que uno gane el fondo francés, porque en el fondo francés se están compitiendo varios decenas de miles por 1 o 2 premios, ¿no? Entonces, Claro. con esos recursos, tú puedes hacer películas de un cierto estándar, nada más, de un cierto alcance, y probablemente te quedes varado. Yo, para hacer La piel más temida, he hecho crowdfunding, pido plata. Un director es casi un mendigo. Extiendo mi Claro. mano. No. No hay un Él amigo. empieza el proceso, Sí, pide sí, la sí. plata, logra escribir el guión, hace la película y luego él mismo la tiene que promocionar, pues, Sí, sí, ¿no? sí, por Sí, supuesto. claro. Y entonces, ¿qué es lo que hacen en Colombia, por ejemplo? Entienden que es necesario que hayan Ujú. películas de un vigor mayor. Y entonces, así como establecen estos premios, establecen un megapremio de $1 millón o monto cercano. ¿Por qué? Porque entienden, por ejemplo, qué fantástico sería la conquista del Tahuantinsuyo, al estilo Games of Thrones o tal, pero eso sería imposible hacer ahora con esos montos, ¿no? Lo mismo pasa en España. En España, los cineastas que hacen un cierto tipo de cine se encuentran en medio de una situación de detrimento porque empiezan a buscar los Amenábar que hacen cine desde España, pero un cine de grandes dimensiones, La Sociedad de Claro. la Nieve. Entonces, vamos, si nosotros queremos que nuestra industria crezca, pues es también importante que estos productos que son más de un Claro. perfil más comercial tengan ese vigor comercial, ¿no? Sí, te entiendo, porque claro, me imagino que El abrazo de la serpiente en Colombia, Pájaros de verano, no ganaron un premio menor, deben haber ganado un premio importante, aparte de las otras producciones, ¿no? Y han sido películas que han tenido un vuelo interesante, ¿no? Eso justo te quería mencionar, ¿no? Al final, una película peruana tiene un presupuesto que excede lo que propone. ¿Y por qué ganan 10? ¿Por qué son tantos los que ganan? O es muy poco, tal vez te diría, ¿no? Porque si ganan 10, Dices, se estrenan 10 y digo, pues se estrena una película peruana por semana, es demasiado, pues, ¿no? No ha aguantado, no hay eh, tanto mercado. La gente no tiene 30 soles todas las semanas para ir a una sala de cine, ¿no? ten en cuenta cuántos postulan. Ujú. Postulan 110. Eso significa que cada año hay 100 que se quedan afuera, que Claro. no ven la posibilidad de hacer una película y que preparan sus proyectos para el siguiente año, donde otra vez hay otros 110 y de pronto hay otros 100 que se quedan afuera. Por eso es importante que hayan más premios, ¿no? También, Ujú. este, porque no creo que consista en pensar en tenemos que reducir el número de premios y darles más. O sea, más dinero se necesita para hacer un cine con más ambición, con mejores sueldos para los técnicos, Claro. etcétera. Pero creo que es más complejo. O sea, este es el gran tema complejo, por supuesto, el de la distribución. Porque en algún sentido uno podría razonar de esta manera. Ujú. Si el gobierno peruano, a través de los premios del Ministerio de Cultura, está haciendo una inversión económica en el entendido que estás fortaleciendo cultura real, viva, no panfletaria, ¿sí?
pues deberías proteger tu propia inversión y lograr que esa película se visibilice. ¿Cuál es el mecanismo Claro. para eso? Ese mecanismo es las cuotas de pantalla, que va a ser el gran tema discutido, que en concreto significa que un cine tiene que saber que esa película se va a mantener por lo menos 2 semanas en cartelera, ¿no? Para permitir que ese boca... Intervencionista. Sí, No. lo es, sin duda, ¿no? Lo es. Para permitir que ese boca actuante le permita un vuelo, ¿no? Y el cine va a decir, oye, perdóname, tú no me puedes obligar a mantener una sala de cine de 300 espectadores con 5 gatos allí para pasar tu película, y los dos tienen razón. Y ni siquiera me compran canchita. Y ni siquiera me compré la canchita, que no debería venderse en los cines, por supuesto, ¿no? Sí. O no Eh, ese precio, por lo menos, ¿no? Ok. es complejo, es Es complejo. complejo. Pero, Y pero a veces parece que no hay salida, ¿no? Más que solamente la terquedad de individuos, ¿no? Que quieren hacerlo, pues, ¿no? Y ya está, ¿no? la terquedad y en varios sentidos la necesidad. El cine es necesario, por supuesto, como la Ujú. cultura es necesaria. Y lo es más en momentos como estos, ¿no? En estos momentos en que ves una clase política degradada y la pestilencia literal de la resistencia y otras Claro. aflora por todas partes, necesitas cosas sanas. Y creo que una de las cosas más sanas que tiene una sociedad es su cultura, plena, diversa, sus fiestas, sus valores, sus obras, sus Claro. películas, sus obras de teatro. Ese es un reducto de cultura y un reducto de salud para este Buenísimo. país. No sé si quieres decirle a la cámara la invitación a la gente que vaya el 25 de abril. Por supuesto. El jueves 25 de abril se estrena La piel más temida, película protagonizada por Juana Burga, por Lucho Cáceres, Miguel Medina y Amiel Cayo. Una historia que tiene que ver con el vínculo con tus raíces, el vínculo con tus abuelos, el vínculo con tu identidad. Véanla y disfrútenla. Listo. Muchas gracias, Joel. Ha sido un gusto. Un gusto.